Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. En el programa de hoy, Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, conversa sobre empresas con propósito. ¿Son más sostenibles? Con Alejandra Pizarro, presidenta de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y Fernando Alvear, exgerente general de la CPC, actualmente presidente de la Viña Los Vascos y director del 3XI. Alejandra, Fernando, bienvenida y bienvenido a este capítulo del Bien Común, donde estaremos conversando sobre empresas con propósito. ¿Son más sostenibles? Y solamente como introducción algunos datos, McKinsey, donde además yo trabajé, así que con cariño, el 2020 decía en uno de los estudios, las empresas con un propósito bien definido y comunicado tiene 5 veces más probabilidades de generar una fuerte lealtad de los consumidores. PwC, el 2022, decía el 79% de los trabajadores cree que trabajar para una empresa con propósito les da un mayor sentido, significado y motivación. Edelman Trust Barometer 2023, el 72% de los consumidores esperan que las marcas contribuyan activamente al bienestar de la sociedad y el medio ambiente. Con ese contexto, partamos primero con el concepto de propósito. ¿Qué entienden ustedes por propósito? Cuando hablamos de una empresa con propósito, una empresa con propósito es que persigue no solo un aspecto económico, que es muy importante para su sostenibilidad, pero también tiene otras metas que son igualmente importantes, que es el bienestar con sus trabajadores, primero con sus trabajadores, enseguida con la comunidad donde está inserta y tercero con el medio ambiente. Cada uno de esos distintos componentes forman un todo y eso hace que la empresa sea sostenible en el tiempo. Si le falla alguno de esos pilares, vamos a tener un problema. Ale, ¿cómo lo ves tú? Sí, similar, ¿verdad? Hoy día desde el mundo las empresas B las llamamos las empresas con triple impacto, ¿no? Uh-huh. Las empresas hoy día que solo buscan la rentabilidad o maximizar la utilidad son empresas que tal vez en el corto plazo pueden generar rentabilidad o pueden generar buenos negocios, pero en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, ciertamente son mucho más sostenibles por miles de razones que supongo que vamos a conversar de ellas, pero propósito es ir más allá y medir mucho más que solo el resultado económico. Yo siempre pienso que es un error que en algún minuto en las escuelas de ingeniería comercial enseñaran que la tarea es maximizar utilidad. Nunca fue. Las empresas son agentes de beneficio para el mundo. Bueno, de hecho, nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial hemos tratado como ordenar, por lo menos a generar conceptos que sean coherentes con unos con otros. Porque el tema del propósito, como todos los términos que se vuelven de moda, empiezan a aparecer múltiples definiciones, unas que calzan, otras que no. Para nosotros el propósito tiene, primero, una de las definiciones tiene que ver con qué es con respecto al otro, y es un anhelo de colaborar en mitigar un dolor social. Entonces, lo que planteamos desde el observatorio es que estamos viendo un verdadero cambio de paradigma, donde hay un cambio estructural en la sociedad y hoy día las empresas que quieren maximizar utilidad en el tiempo necesitan construir sus modelos de negocio sobre propósitos que tienen que ver con un anhelo, ¿cierto?, de disminuir un dolor social. Así lo estamos mirando. Y así lo vemos nosotros. Y es muy coincidente con lo que están planteando exactamente ustedes. Y antes de avanzar, Alejandra, cuéntanos un poco de comunidad de organizaciones. De cuándo, por qué se crea, cuál es el propósito que tiene. El propósito. Claro, la Comunidad de Organizaciones Solidarias es la reunión de 270 fundaciones y corporaciones que trabajan en temas de pobreza y exclusión social. Muchas o la mayoría de estas organizaciones existen antes que exista la comunidad, ¿verdad? 25 años, Casa Sagrada Familia, otros tantos años. Hogar de Cristo. Claro, y Fundación Las Rosas, en fin, muchos, María Ayuda, muchos años de existencia. Pero el 2007, también por petición de las mismas organizaciones,
decidimos generar un espacio donde estas organizaciones pudieran reunirse para colaborar, para tener una voz común, para aprender unas de otras, para incidir en políticas públicas, para llevar de mejor manera nuestra tarea adelante. Así nace la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que es un gremio, pero tiene un pasito más allá del gremio, que es construir una comunidad. O sea, somos también aquí juntos, estamos juntos, ¿Qué caracteriza juntos una comunidad? A diferencia de un gremio. Nunca quisimos que se llamara gremio por lo mismo, porque un gremio persigue, creo yo, Fernando lo sabe mejor que yo, pero ¿verdad?, aquellas cosas que son buenas para quienes forman parte de ese gremio, ¿no? Lleva adelante cosas que son beneficios para esa organización, o ponen voces respecto de lo que ellos levantan, de lo que ellos crean. Una comunidad es un paso incluso más allá, que es cómo vivimos juntos. Y el bien común, la búsqueda del bien totalmente, común, ¿no? Y como estas organizaciones además trabajan no para ellas, sino que para un bien común de un otro que está en situación de pobreza y exclusión social, en realidad lo que buscamos estando juntos es mirar qué está haciendo cada uno, cómo nos ayudamos entre nosotros para hacerlo, cómo compartimos nuestras buenas prácticas, pero no para beneficiar nuestras organizaciones, sino aquellos a quienes servimos, que son las personas en situación de pobreza y exclusión social. Entonces hay una verdadera fraternidad y de verdad yo he visto cosas muy notables, momentos en que organizaciones pasan minutos muy difíciles, hay otra que está dispuesta a decir, ok, yo te paso esto, te ayudo con esto, compartimos bienes y servicios que nos permitan llevar adelante de mejor manera nuestra tarea. Fernando, tú estuviste a cargo como gerente general de la CPC durante un buen periodo, ¿cierto? Te quería preguntar, si uno mira como el desarrollo en las empresas, y inicialmente las empresas todas partieron buscando satisfacer una necesidad, ¿cierto?, real que había en la sociedad, y muchas de las empresas en su origen eran muy preocupadas por su gente, por su territorio, por su zona. Uno podría ver que en algún momento como que nos volvió un poquito... Como cambiaron los tiempos. Cambiaron los tiempos, siempre en la época de Wall Street, ¿cierto? Era solo maximizar utilidades para los accionistas, era parte de lo que se enseñaba, ¿cierto?, en las escuelas de negocio, estaba muy enfocado, y pareciera que estamos viendo ahora un nuevo momento, donde las empresas vuelven a retomar un rol mucho más social, con diferencias respecto a esta primera, al origen, pero pareciera que estamos viendo un momento bien distinto. Ahora, hay quienes dicen esto es parte de una moda, estamos ya volviendo atrás, parte de lo que se ha discutido, ¿cierto?, con la ascensión de Trump, con todo este movimiento anti-woke, que metió todo esto dentro de un saco y lo sacó. ¿Cómo estás viendo tú este nuevo momento? Mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, años atrás hay muchas empresas que construían las poblaciones para sus trabajadores, la población Madeco, en fin, tantas poblaciones que en Santiago hay que partieron así, en el origen de la empresa, con la gente viviendo a su alrededor en una población construida con la contribución de la empresa y de los trabajadores y del Estado. Ese modelo fue quedando atrás. Y ahora estamos, yo creo que en un tiempo muy distinto, pero donde se ha discutido, ¿no es cierto?, cuál es el rol tanto de la empresa como de los gremios empresariales. Y en ese sentido yo creo que hoy día existe bastante claridad de que el objetivo que persiguen las empresas tienen que tener realmente propósito. No basta con maximizar la utilidad. La utilidad es necesaria y el resultado económico también es muy necesario, porque si no la empresa, ¿no es cierto?, quiebra. Pero junto con eso y a la misma altura, con la misma fuerza, es dedicarse y entender a sus propios trabajadores. Primero que nada. Segundo, toda la cadena de proveedores que todas las empresas tienen. Hay la comunidad. Hemos visto... Volvemos al concepto de comunidad, ¿no? Claro, y vemos muchas veces una empresa, ¿no es cierto?, hoy día inserta en un lugar. Oye, y habían empresas que tenían los muros cerrados. Y ahí estaba la empresa ajena al mundo que se vivía a su alrededor. Hoy día nos hemos dado cuenta que eso es un grave error.
y los muros se están cambiando por rejas que son no invisibles, sino que visibles, y donde se empieza a haber colaboración entre todos los que ahí viven, la comunidad, con el alcalde a la cabeza, donde se le invita a reuniones, y hay en distintas comunas de Santiago muchos ejemplos de lo que se está haciendo en ese campo. Entonces, para poder tener una mejor relación con los vecinos, ¿cómo no va a ser lógico? Entonces, hoy día los vecinos se atreven a llegar, ¿no es cierto?, a la empresa para pedir algo o para proponer algo. Entonces, vemos que hay un cambio muy importante que esperamos que sean muchas las empresas que lo sigan. En ese sentido, las empresas B cumplen una función muy importante. Todas las empresas que están certificadas como B tienen este triple impacto, como explicaba la Alejandra delante. Y están creciendo en el mundo. Y ahora, en Chile también. Y tú ves que este movimiento hoy día, ¿qué tan asentado está en el mundo empresarial? Yo creo que está completamente asentado. Yo creo que pensar de que no se siga así o que haya un retroceso sería un golpe feroz para todos los que nos atrevimos a embarcarnos en una cosa de este tipo. Y además que ya se han ido creando en las empresas relaciones distintas. Acá hay un cambio de cultura, que era lo más difícil de hacer y que todavía se está haciendo. En muchas partes todavía no resulta completamente. Esto es una transformación, de fondo. Es casi un giro copernicano en términos de cómo debe operar la empresa. Nosotros desde el observatorio, de hecho, creemos que el tránsito debe ser desde un modelo de negocios que básicamente está enfocado en maximizar utilidad para los accionistas a un modelo de valor. La gran diferencia es que en el modelo de valor, este modelo de negocio se construye sobre un propósito, ¿cierto? Y genera valor a los distintos grupos de interés, en donde el resultado económico, tal como dice la palabra, termina siendo un resultado de hacer las cosas de esta forma. Tal cual. Pero yo creo que es un camino, Fernando. Es un camino largo. ¿Y por qué es un camino? Porque efectivamente hoy día hay empresas que tienen en su estrategia, en su core, el tema del triple impacto, ¿verdad? Sí. O del tener una empresa con propósito, que tiene que ver con su negocio, pero así en el core business y no en su estrategia de marketing. Porque yo diría que el primer paso que dan las empresas es cuando dicen, oye, pero no podemos solo hacer esto, es necesario ocuparnos de los que están cerca. Entonces somos una minera y entonces destinamos plata para construir una escuela o colaboramos con las organizaciones. Claro, algo que va por el lado, claro, más cercano al que RC, no está ¿no? Exactamente. Partió como RC, diría yo. Estamos hablando de la evolución. Claro, pero es la evolución de la RC. Y hoy día ya no se habla de RC. No, pero evolucionó a la creación de valor compartido, que también es un segundo peldaño. Pero de esto de lo que tú estás hablando, de lo que plantea Fernando, o lo que planteamos desde las empresas B, del lugar del cual también soy directora, es que esté en la estrategia fundacional de la compañía. Lógico. Y uno lo ve hoy día, tal vez ha sido más difícil para las empresas tradicionales, grandes, moverse, ¿no? Los jóvenes que emprenden hoy día viene con el chip. Viene con el ADN. Viene con ese chip incorporado. Justamente ese es el gran riesgo que tienen las empresas tradicionales, ¿no? De no avanzar en este camino, es quedarse obsoletas frente a estas empresas de esta nueva economía. Y es muy interesante cómo logran subirse al carro algunas empresas grandes, ¿no? Buscando efectivamente que aquello que hicimos, que era un negocio, tenga la legitimidad para operar y tenga la reputación que los blinde respecto de miles de procesos. Por ejemplo, el estallido social del 2019 deja al descubierto también el afecto o no que hay por la empresa en la que trabajo, y ahí hay ejemplos notables, o el terremoto del 2010, también, cuando muchos trabajadores salen a defender sus propias compañías porque saben que su compañía donde trabajan no solo es su fuente de trabajo, sino que también ellos están influyendo y colaborando y construyendo algo mucho más grande que la propia empresa, que es aportar en los territorios donde operan, aportar, por cierto, con estos colaboradores, que no es solo el salario. Yo creo que hoy día es un poquito impensable suponer que
el rol de la empresa es dar empleo. Eso es bien antiguo ya, diría yo. Mira, déjame agregar una cosa. Yo no soy ajeno tampoco a las empresas B. ¿Por qué? Presido una viña mediana que también es empresa B. Lo tenemos incorporado, como dice la Alejandra, estos objetivos en nuestros estatutos, y hemos estado trabajando mucho. Es un trabajo arduo, difícil. Esta es una empresa que está en el campo. ¿No es cierto? La cultura de la gente de campo es distinta incluso a la cultura de la gente de la ciudad. Lo que hace más difícil aplicar el modelo e ir avanzando. Te pongo ejemplos. Los jefes. Un jefe de campo tiene un modo en general de tratar al trabajador que no es el mejor, pero no lo hace de mala fe, sino que está acostumbrado siempre a hacerlo así. Claro. Entonces, tener este cambio y empezar a tenerle respeto al otro, tratarlo de otra manera, toma su tiempo. Nosotros tuvimos que tomar algunas medidas para que esto pudiera entenderse bien. Y además, para que estas cosas resulten, tú necesitas desde la cabeza de la empresa hacia abajo. Desde arriba hacia abajo. Claro, esto no de abajo hacia arriba. Muy difícil. Tiene que ser del convencimiento del dueño o de los dueños para abajo. Es la única manera. Recordar, estamos hablando con Alejandra Pizarro, presidenta de la Comunidad de Organizaciones, y Fernando Alvear, ex gerente general de la CPC y actual presidente de la Viña Los Pascos y director de 3x3 por I, ¿cierto? Y también la Alejandra. La Alejandra también. Tenemos dos directores. Ahí nos encontramos, los mundos. Oye, desde el observatorio nosotros creemos que el aporte, que el propósito es clave que sea desde el giro, desde el propio giro. Sí, justamente por el punto que tú estabas diciendo, Ale, que si es que no es desde el giro, no está resulta, metido en la estrategia. No es parte estructural. Tiene que ser desde el core de la empresa. Del core de la empresa. Claro, porque ahí, mira, pensando en los trabajadores, las jefaturas están ahí, ¿no es cierto? Y todos los trabajadores, todos forman parte del mismo conjunto. Y entonces, si tú no lo pones de dentro de la empresa, entonces ¿cómo va a resultar? Es ahí, dentro de la empresa, donde tiene que partir este fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, que parte con una manera de tratar a la gente distinta, de incorporarla en muchas discusiones que antes no se le incorporaba. Tú hacías un muy buen punto, que históricamente y en determinados sectores la relación siempre ha sido muy vertical, ¿cierto? Tal cual. Y una de las demandas de estas nuevas generaciones que se empoderaron producto de la tecnología tiene que ver con un trato mucho más horizontal, ¿cierto? Y donde los temas se discuten. Donde están arriba de la mesa, donde hay una seguridad psicológica para poder discutir los temas. Exacto. Y ese cambio es muy complejo. Muy complejo, y una responsabilidad, ¿no es cierto?, de los de más arriba, de darles esa certeza. ¿Y se te ocurren buenos ejemplos de empresas que hayan hecho o estén haciendo Hay muy buenos ejemplos. A ver. Mira, ponte tú Parque del Recuerdo. Uh-huh. Parque del Recuerdo es una empresa grande, tiene del orden, no estoy seguro, pero del orden de 2.000 trabajadores, si no me equivoco, donde hay mucho trabajador que es muy parecido al agrícola, gente que cuida los parques preciosos, ¿no es cierto? Pero es una empresa B que es una empresa que es ejemplar, diría yo, donde ha invitado primero el trato de la gente. Tú vas me tocó ir el otro día al cementerio, al Parque del Recuerdo, a ver un tema particular. Y de una persona, y poquito a poco me di cuenta que él jugaba fútbol con el gerente general. Y él estaba muy orgulloso porque era su compañero de equipo. Entonces, claro. Entonces otro ejemplo. Ese otro trato. Entonces él hablaba con mucho cariño. Oye, pero si tenemos mucha gente acá y todos colaboramos y todos, ¿usted cree que está sentado en este escritorio? Me dijo de repente, porque a mí se me ocurrió hacerlo así. Discutimos hasta la manera como teníamos que atender a la gente. Así que... Claro, hay como cierto cuidado de la dignidad del otro, ¿no? Que es parte de lo que que estos tiempos están exigiendo. Claro, los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos que aprender a tratarnos porque somos todos iguales. Tendremos maneras distintas de pensar, de desarrollarnos, pero
el respeto es algo que sin él no se puede avanzar. Así es. Ale, Occidente se basa su desarrollo fundamentalmente en tres grandes pilares, ¿cierto? Que es la democracia, los mercados y la sociedad civil. Uh-huh. Y la sociedad civil, en los años 60 empieza esta posmodernidad y empiezan a caer lo que llaman los grandes relatos, ¿cierto? Y empiezan a caer una serie de instituciones que nos permitían tener un cierto tejido social. En algunos países son los ejércitos, en su momento la iglesia tenía parte este rol, en la academia nos encontramos de distintas partes. Pero después, con la llegada de la posmodernidad, empezó a fragmentarse mucho esta sociedad civil. Y te quería preguntar cómo lo han visto ustedes en términos de la evolución de estas organizaciones que van detrás de causas civiles. Bueno, hay en la sociedad civil, que como lo conversamos un poquito antes también de iniciar nuestra conversación acá, es muy diversa, muy grande, muy rica y tiene una tarea central en el desarrollo del país, ¿cierto? Y en Chile, de los estudios que hemos hecho, mira, la primera que recordamos es en 1854, que es la Sociedad de Instrucción Primaria, que existe hasta el día de hoy, ¿no? Que nace desde una persona, Claudio Mate, que dice: la educación en Chile, en esos años con mayor razón, no alcanza a todos, nosotros tenemos que colaborar con algo que el Estado provee. Y se va a desarrollar. Porque el Estado no alcanza. Porque el Estado no alcanzó ayer, no alcanza hoy nunca. Y no va a alcanzar mañana. Por eso es tan importante la colaboración. Y no solo porque no alcanza, sino que porque tampoco tiene la territorialidad que tiene la sociedad civil, ¿no? Después nosotros en los años 40 vemos nacer, también como fruto de la Iglesia, la acción social de la Iglesia, el Hogar de Cristo, la protectora de la infancia que nace para los huérfanos de la Guerra del Pacífico, o sea, la sociedad que se moviliza por distintas causas que van quedando a la vera del camino y que es fundamental para atender a grupos menos favorecidos o aquellos a los cuales el desarrollo no ha alcanzado. Pero luego, tal como lo dices tú, se van desarrollando las sociedades y aparecen miles y nuevas causas y nuevas necesidades. Y a partir del año 90, diría yo, que es la gran explosión de la sociedad civil por el cambio en la legislación, la aparición de la ley 20.500 de asociación y participación. Y entonces hoy día tenemos una sociedad civil rica y muchas veces dispersa y fragmentada, tal como tú lo planteas. ¿Y fragmentada puede ser por causas? ¿Cuánto tenemos de hecho, otro de los puntos que hacemos desde el observatorio es que creemos que hoy día las empresas tienen un rol particularmente importante porque es de los pocos lugares que nos están quedando donde se puede armar ese tejido social, ¿cierto? En una empresa tenemos gente, tal como estabas diciendo tú, Fernando, ¿cierto? Que normalmente no se topa, ¿cierto?, trabajando en conjunto. Exacto. Y esa es la oportunidad que hoy día tiene la empresa. Claro que sí, pero la sociedad civil también es ese espacio para retejer el tejido social, porque desde nuestras propias organizaciones somos capaces de convocar a otros ciudadanos, esos mismos que trabajan en las empresas, a causas más allá de sus propias empresas. Entonces, tú te das cuenta que todo el movimiento de voluntariado que existe en el país lo convoca la sociedad civil, no lo convoca la empresa y no lo convoca el Estado. Entonces, tenemos hoy día, efectivamente, dentro del empresariado, grandes movimientos voluntariados que se articulan con la sociedad civil por causas que la sociedad civil levanta. Entonces, ¿cómo entretejemos nosotros el tejido social desde la sociedad civil, permitiendo que los ciudadanos se junten, se organicen, atiendan una causa, pero al mismo tiempo convoquen a otros a unirse a esa causa? Y además, lo otro que hace la sociedad civil, y por qué es tan relevante, es que es capaz también de levantar recursos desde el mundo privado para temas de interés público. Y en ese sentido, para el Estado es central la colaboración con la sociedad civil, porque el Estado, más o menos, hemos calculado
acuerdo con los estudios que hace Ignacio Irarrázaval del Centro de Políticas Públicas, pone un 40% de los recursos que se utilizan en la sociedad civil en temas de pobreza y exclusión. El 60% nosotros somos capaces de traerlo, de traccionarlo desde la sociedad a estas causas que son las causas de nuestros propios vecinos también. Entonces, ahí se entreteje una cosa muy bonita en el tejido social que permite entrelazar a los trabajadores que cuando terminan su jornada laboral pasan a ser ciudadanos. Entonces, a los ciudadanos, a otras causas que no son su causa de vida, pero pueden colaborar con ella porque está articulado y organizado en la sociedad civil. Fernando, si nos está escuchando un empresario y dice, ya, yo voy a avanzar en este camino, ¿cuáles son los tips que tú les darías? ¿Cuáles son las recomendaciones para empezar este cambio? Este cambio requiere primero convencimiento. Sin el convencimiento no eres capaz de transmitir la importancia que tiene el cambio. Entonces yo creo que primero empaparse bien de lo que esto significa, de las vallas que vas a tener que sortear, que son muchas, de los cambios que vas a tener que hacer tú mismo en tu manera de relacionarte con tu gente, con tus clientes, con tus proveedores, con tu comunidad, etc. ¿Cómo tienes que tomar en consideración, además el medio ambiente? No lo dejes de lado, es muy importante. Todos vivimos ahí, a veces no nos damos ni cuenta del daño que le estamos haciendo. Así que, primero hay que convencerse de esos tres elementos. Una vez que se discute, y esto requiere a veces tiempo, y gente que tenga la convicción. Con la convicción tú puedes avanzar. Así que yo le diría a aquel que quiere cambiar, convénzase bien, tenga la convicción y avance transmitiendo esa convicción a cada uno de sus colaboradores. Convicción, el primer paso. Y segundo paso, confianza. La confianza es fundamental. Sin confianza no se pueden crear lazos permanentes, serios, que permitan que la relación entre las partes sea de largo plazo. Así que hay que aprender también a ganarse la confianza, y para eso tienes que ser súper consecuente. Se nos acabó el tiempo, y para cerrar, así de rápido pasó el programa. Ale, me gustaría ¿cuál sería tu llamado al mundo empresarial de colaboración con la sociedad civil? Y con la sociedad en general. ¿Sí? Bueno, yo dos cosas quisiera decirle al mundo empresarial, porque los tengo cerca, los conozco, que es un buen negocio una empresa con propósito. Y es un buen negocio porque va cambiando la percepción de los consumidores, porque mejora su reputación, porque mejora su marca, porque les permite operar con legitimidad, porque les permite atraer talento. Fíjate que me lo decía un empresario grande. Hoy día nosotros nos entrevistamos a los jóvenes, ellos nos entrevistan a nosotros. Y nos dicen, ¿cuál es su propósito? ¿En qué esta empresa sirve a la sociedad? Entonces, depende de eso. Si se alinea con mis valores, entonces son capaces de retener el talento. Entonces, es un buen negocio. Y si quieren aprender a hacerlo, o si necesitan vincularse a algo que diga, bueno, ¿por dónde partimos? Desde la sociedad civil hay muchas causas en las que nos podemos entrelazar. Por ejemplo, en el 3xI tenemos un proyecto que se llama Juntos por la Infancia. Una empresa, una residencia. A veces no está en el core de esa empresa, ¿verdad? Que es el segundo paso. Pero un primer paso puede ser, es decir, ok, yo estoy en Melipilla. ¿Qué residencia que recibe niños que han sido vulnerados sus derechos está cerca mío? Tal hogar. Yo como empresa, si me hermano con ellos, ¿qué puedo aportar a ese lugar? Ellos pueden aportar conocimiento, talento, gestión, fundamentalmente gestión, ayudarnos en cómo llevar adelante las cosas. ¿Y qué puede aportar esta organización a la empresa? Propósito, misión, compromiso de sus colaboradores, sentido de pertenencia y sentido de misión. Entonces, la sociedad civil es un espacio rico para las empresas que quieran colaborar. Y lo último que quiero decir, antes que se me acabe el tiempo... De forma muy exitosa. Porque los dos conocemos muy bien este programa. Claro, y hay muchísimos otros juntos en la calle, lo que yo te contaba. Y que hay una empresa que es bien ejemplar en esto, y un poquito de lo que decíamos, que es Late, ¿no? Una empresa de la que yo fui directora mucho tiempo, pero ellos dicen, Pedro Traverso, el creador, el fundador, dice, ¿cómo hacemos para usar la fuerza del mercado para generar equidad social? Y crea una empresa que vende agua, pero cuyo único propósito es que el 100% de la utilidad financie proyectos sociales que ayudan
a derrotar la pobreza y disminuir la exclusión social. Súper bonito. Entonces, es una empresa, hace todo lo que hace una empresa, pero el 100% de su utilidad financia proyectos sociales. Sin duda, Patagonia es otra gran empresa, ¿no? Claro, y sin duda, Sodimac, que soy parte del Consejo Asesor, como último ejemplo para los grandes empresarios, porque el LATE es chiquitito, Patagonia es, mucho más grande, pero Sodimac es una de las empresas grandes del país. Ellos dicen, nosotros vendemos artículos para la construcción. Entonces, crean dentro de su negocio como core business, construyendo sueños de hogar. Y en sueños de hogar se vinculan a la sociedad civil y además colaboran con sus trabajadores. Me encanta todo lo que acabas de decir, está muy alineado con lo que estamos impulsando también desde el observatorio. De hecho, nosotros hablamos que estamos en una singularidad histórica probablemente, donde hacer el bien común es buen negocio. Es un gran pero negocio. es muy importante. Fernando, para cerrar tus palabras. Yo creo que es muy importante que también ustedes, desde el observatorio, conozcan todas estas acciones que se hacen en el mundo privado, en la cooperación entre el mundo de la sociedad civil y el mundo de la empresa. Hay muchas iniciativas en marcha que están encabezadas por los gremios empresariales, hay otras que hacen las empresas por su cuenta, pero las que hacemos desde el mundo empresarial con la comunidad de organizaciones solidarias son muchas. Así Entonces, Fernando, muy importante. Ale, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema de interés país y donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, el programa del Observatorio de la Conciencia Empresarial. Una conversación de muchos junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.